Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y pues hoy tenemos la lección correspondiente al martes 23 de abril y titula Valor para permanecer firmes. Y antes de comenzar el estudio del día de hoy vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque es por tu amor y tu misericordia que tenemos la oportunidad de acercarnos a ti en este momento para, a través de la oración y a través del estudio de tu palabra. Señor, en este momento queremos pedir la presencia de tu Santo Espíritu entre nosotros, para que sea Él el que dirige, el que orienta, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, que sea Él nuestro maestro, nuestro profesor, para poder comprender las grandes verdades que tú, Señor, traes para nosotros en el día de hoy a través de tu palabra. Señor, te quiero suplicar que tu Santo Espíritu nos fortalezca para que podamos poner en práctica todo lo que aprendemos en tu palabra. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Valor para permanecer firmes. En el libro de Hechos, en el capítulo 5 y en los versículos 28 al 32 dice de la siguiente manera. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Qué hipócritas, ¿no? Y cuando estaban pidiendo que lo mataran, que lo crucificaran, no dijeron que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Es que definitivamente. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una de las características distintivas de los valdenses, ayer hablábamos acerca precisamente de los valdenses, una de las características que distinguían a los valdenses y a los demás reformadores de la Edad Media era su absoluta lealtad a Dios, su obediencia inquebrantable a las Sagradas Escrituras y su compromiso con la supremacía total de Cristo como cabeza y fundamento de la Iglesia y no en la supremacía del Papa. Definitivamente no. No era la supremacía del Papa, ni del papado, era la supremacía de Cristo. Su mente estaba saturada por las historias de fe y coraje que habían en el Nuevo Testamento. Con Pedro y los apóstoles, estos valdenses podían decir, como decía en Hechos 5:29, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Comprendieron lo que Pablo decía en Efesios 6:10 cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
se tomaron muy a pecho el consejo que Cristo Jesús les dio en Apocalipsis 3:11 cuando decía: retén tu corona para que nadie la tome. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. En lugar de someterse a las tradiciones, a las mentiras y a las falsas doctrinas y al paganismo introducido por la Iglesia romana, permanecieron firmes estos hombres y mujeres defendiendo las verdades que estaban dentro de la palabra de Dios. Los valdenses fueron uno de los primeros grupos en la historia antigua, en la historia de la Edad Media, del oscurantismo provocado por el papado romano y sus tradiciones falsas. Fueron uno de los primeros grupos en tener una Biblia en su propio idioma, porque la Iglesia romana prohibía rotundamente que nadie tuviese una Biblia y mucho menos que fuese traducida a la lengua del pueblo. Jean Leger era un copista de la Biblia, valdense, y escribió un relato interesantísimo y conmovedor acerca de su trabajo de copia manual de la Biblia, porque en ese entonces no existía la imprenta y había que copiarla a mano, fielmente y a mano. Incluso incluyó dibujos en su relato de cómo había sido su labor de copista. Los valdenses copiaban en secreto las escrituras en sus comunidades en las montañas de Italia y del sur de Francia. Los padres instruían a sus jóvenes desde una edad temprana, quienes memorizaban grandes porciones de las escrituras. Los equipos de copistas bíblicos trabajaban juntos para copiar de manera laboriosa y fiel los pasajes de la Biblia. Muchos de estos jóvenes valdenses viajaban por toda Europa, empezaban a estudiar en las universidades europeas, y cuando encontraban un momento seguro, pero también propicio para compartir la palabra de Dios con alguien que se interesara en ello de verdad, de corazón, entonces, guiados por el Espíritu Santo, en el momento oportuno, algún buscador honesto de la palabra de Dios, ellos le regalaban porciones selectas de los pasajes de las Sagradas Escrituras. Muchos pagaron con la vida su fidelidad a la palabra de Dios. Aunque los valdenses no entendían claramente las enseñanzas de la Biblia, conservaron la verdad de la palabra durante muchos siglos, compartiéndola con los demás. Proverbios 4:18 dice de la siguiente manera: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que va llegando el pleno día. Salomón compara el camino del conocimiento de Dios como la luz de la aurora. Como dice el autor de la lección, póngase a pensar, ¿qué sucedería si nosotros estamos durante horas en la oscuridad de la noche y de un momento a otro el sol apareciera como está al pleno mediodía, así, de un momento a otro, ¡pum! Como ocurre aquí en mi casa, me ocurre mucho, por ejemplo, que estamos dormidos a medianoche y estamos así dormiditos, totalmente al oscuro, y de pronto nuestra cama queda muy cerquita a un switch de la luz, y de pronto accidentalmente, por algún motivo, en algún movimiento o algo, cuando me levanto de pronto para ir al baño o de pronto me tengo que levantar, generalmente es para ir al baño, y de pronto pongo la mano accidentalmente en el switch y se enciende la luz. ¿Cómo reaccionan nuestros ojos a esa luz instantánea, pasar de la total tiniebla a la luz
clara y diáfana totalmente. Verdad que hiere los ojos, duele, como que es algo que es imposible que resistir con los ojos abiertos ante tal choque. Precisamente, Salomón compara el conocimiento de la verdad también de esa manera, como la luz de la aurora que va aumentando en intensidad poco a poco, hasta que finalmente es el pleno mediodía, pero no nos estorba tan brutalmente la luz del mediodía porque hemos tenido mucho tiempo para ir acostumbrando la vista. Después de que la oscuridad envolviera al mundo durante muchos siglos, Dios suscitó a hombres y mujeres como los valdenses, comprometidos con su palabra, que siguieran buscando la verdad, y de esa manera, poco a poco, a través de los siglos, después de las terribles tinieblas que hubieron en la Edad Media, muchos de estos hombres y los que continuaron su obra poco a poco fueron encontrando cada vez más y más y más verdades. Al principio era solamente la justificación por la fe, porque era lo más relevante en el momento, pero poco a poco se fueron encontrando más y nuevas verdades, hasta que llegamos a la luz que tenemos en este momento. Mis queridos hermanos, y mi pregunta es, ¿y nuestra fidelidad a la palabra de Dios y a Dios y a Cristo Jesús como nuestro único mediador, en qué estado se encuentra? ¿Qué tal o cómo es tu fidelidad a la palabra de Dios? ¿O encontramos excusas para de pronto no seguir la palabra de Dios como deberíamos? ¿Será que de pronto nos avergüenza que se den cuenta que somos estudiantes de la palabra de Dios? ¿Somos tan fieles y leales como los valdenses, como los reformadores de la Edad Media? Pues no lo sé, eso solo lo sabes tú, pero te quiero invitar para que busques el camino, para que ese sea tu objetivo. Si no lo has alcanzado ya, que tu objetivo sea esa fidelidad y esa entrega total, plena e inquebrantable a Cristo Jesús y a su palabra. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que compartan la palabra de Dios, para que compartan este video con todas aquellas personas a quienes ustedes puedan llegar. Que se suscriban al canal si no se han suscrito y que nos dejen sus comentarios en la caja de los comentarios. Preguntas, no sé, comentarios sobre la lección de escuela sabática, añadiéndole lo que Dios les haya mostrado a ustedes acerca de la lección. Bueno, tantas cosas que pueden dejar allí en los comentarios. No siendo más, mis queridos hermanos, solamente me resta desearles a todos un muy feliz día y que Dios les bendiga.